Hay momentos en los que el alma parece perder fuerza sin avisar. Instantes en los que la rutina pesa más de lo habitual, en los que las preocupaciones se amontonan una sobre otra, formando un muro que parece imposible de atravesar. A veces no hace falta un gran golpe para sentir que todo se tambalea, basta una sucesión de pequeñas cargas que, sin darnos cuenta, terminan consumiendo la energía interior. El corazón late, pero se siente agotado. Los pensamientos circulan, pero ninguno ofrece alivio. Y aunque se busquen respuestas en todos los rincones, parece que nada alcanza para recuperar la calma perdida. En medio de ese desgaste silencioso surge una invitación que no viene acompañada de exigencias ni de condiciones previas. Es un llamado que trasciende el cansancio físico y toca el cansancio profundo, el que nace de la incertidumbre, del miedo a fallar, del peso de las expectativas, de heridas abiertas que nunca encontraron cierre. Es un llamado que ofrece descanso no como un simple alto en el camino, sino como un renuevo completo, como la posibilidad de recomenzar desde un lugar más estable y más seguro. Este descanso no se presenta como una fuga de la realidad, sino como un refugio que permite enfrentarla desde otra perspectiva. Es un descanso que abraza, sostiene y transforma. Una paz que no depende de circunstancias ideales, sino de una presencia constante que acompaña incluso en los días más oscuros. La vida no deja de ser compleja, pero el alma aprende a respirar diferente cuando se sabe sostenida por algo más grande que cualquier preocupación. Quien llega cansado no es rechazado. Quien llega lastimado no es juzgado. Quien llega confundido no es reprendido. La invitación permanece abierta, intacta, disponible para todos aquellos que ya no pueden seguir cargando solos. No distingue entre quienes han tenido fe toda la vida y quienes creen que ya no merecen acercarse. No separa a los fuertes de los débiles, porque en este llamado todos son vistos con el mismo amor, con la misma compasión y la misma ternura. Las cargas que cada persona lleva son distintas. Algunas tienen que ver con el pasado, otras con el presente, otras con temores sobre el futuro. Hay quienes cargan decepciones que nunca dijeron en voz alta. Hay quienes llevan culpas que ocultan detrás de una sonrisa. Hay quienes arrastran sueños rotos que todavía duelen. Y todos, de una forma u otra, buscan un lugar donde puedan dejar caer ese peso sin miedo a ser incomprendidos. El descanso prometido no es simplemente un alivio temporal. Es un encuentro que restaura desde adentro. Un encuentro que permite soltar lo que parecía imposible de soltar. A veces se llega pensando que uno debe presentarse perfecto para recibir consuelo. Pero la promesa habla de alivio precisamente para quienes están agotados, frustrados o heridos. Habla de un corazón que entiende el desgaste humano y no se cansa de ofrecer un abrazo que no exige méritos previos. El camino hacia ese descanso no requiere trámites ni protocolos. Solo honestidad. Solo la decisión de dejar de luchar contra la vida en soledad. De reconocer que hay cargas que ningún esfuerzo humano puede retirar completamente sin ayuda. De aceptar que hay una paz disponible que no nace del control, sino de la confianza. Quien acude con sinceridad encuentra un espacio donde el sufrimiento no es minimizado, sino comprendido. A veces el cansancio no se nota exteriormente. A veces se vive internamente, en el silencio de pensamientos que nadie más conoce. Puede haber multitudes alrededor, compromisos, actividades, pero aún así sentirse completamente desorientado. En esos momentos la promesa se vuelve aún más profunda. No se necesita estar rodeado de calma para recibir descanso. Se necesita estar dispuesto a acercarse tal como uno está, incluso en medio del caos. Cuando se acepta este llamado, el alma comienza a experimentar algo diferente. No necesariamente desaparecen las dificultades, pero sí cambia la fortaleza con la que se las enfrenta. La sensación de estar solo se disipa poco a poco, porque el corazón aprende a reconocer que no está abandonado. Aun cuando las circunstancias externas continúan siendo complejas,
Comienza a formarse un espacio interior donde la ansiedad pierde terreno y la esperanza se hace más fuerte. Ese descanso va moldeando el interior como el agua que suaviza una piedra con el tiempo. Va renovando pensamientos, limpiando heridas, ordenando lo que antes parecía imposible de ordenar. La carga que antes era aplastante se vuelve más liviana, no porque desaparezca mágicamente, sino porque ya no se lleva con las propias fuerzas. Se aprende a caminar acompañado, sostenido, guiado. El cansancio emocional suele dejar marcas. La espera de respuestas que no llegan a tiempo, la presión de ser fuerte para los demás, la impresión de que siempre falta algo para sentirse completo. Pero el descanso ofrecido invita a dejar de buscar fuera aquello que solo se encuentra en la presencia que promete alivio. Invita a soltar la necesidad de tener control absoluto, a dejar que el corazón repose en algo más firme que las circunstancias. Quien responde al llamado comienza a descubrir que el descanso no es un evento, sino un proceso. Un viaje constante donde cada paso permite liberar un peso más, sanar una herida más, cerrar un capítulo y abrir otro con mayor claridad. Este proceso no exige perfección, solo disposición. Cada avance, por pequeño que sea, tiene valor. Cada momento de sosiego, por breve que parezca, fortalece. Es una transformación silenciosa pero profunda que se va extendiendo a cada área de la vida. El alma cansada encuentra dirección. La mente inquieta encuentra serenidad. El corazón lastimado encuentra compasión. Y poco a poco, se empieza a ver la vida no como una carga interminable, sino como un camino que puede ser transitado con esperanza. El cansado se convierte en renovado. El desorientado en fortalecido. El herido en restaurado. Y todo esto sucede a partir de un simple acto de acercarse, de aceptar un descanso que no proviene del mundo, sino de lo eterno. A medida que este descanso se hace real, nace también una nueva visión. Se aprende a reconocer que incluso en las dificultades hay oportunidades para crecer, para confiar, para avanzar con una paz que antes parecía inalcanzable. La persona que antes vivía agobiada descubre que ya no necesita cargar sola con aquello que la supera. Hay un lugar donde las cargas se entregan y el corazón recibe alivio. Este llamado no tiene fecha de vencimiento. No se agota con el tiempo ni pierde fuerza con los años. Está vivo, constante, siempre disponible. No importa cuántas veces alguien se haya alejado, cuántas veces haya fallado, cuántas dudas haya tenido. El descanso sigue esperando, como una luz que nunca se apaga. Y cada vez que se responde, la vida vuelve a tomar forma, vuelve a recuperar colores, vuelve a encontrar sentido. Cada persona que se acerca a este descanso lleva una historia distinta, pero encuentra la misma promesa, alivio, renovación, paz. Encuentra un abrazo capaz de sostener lo que parecía imposible. Encuentra un descanso que no es frágil, sino profundo y verdadero. Un descanso que transforma la forma de ver la vida, de enfrentar las cargas, de caminar hacia lo que viene. Hay un momento en el camino espiritual donde el descanso recibido comienza a transformarse en una fuerza interior que no solo calma, sino que impulsa. Después de haber soltado aquello que desgastaba, después de haber encontrado un refugio seguro en medio del agobio, empieza a surgir una especie de claridad que antes estaba sepultada por el ruido de las preocupaciones. Es una claridad que no aparece de golpe, sino que se abre paso como la luz que entra tímidamente por una ventana hasta iluminar toda la habitación. Esa claridad se convierte en una guía para dar forma a una vida más estable, más consciente y más conectada con lo esencial. En este nuevo tramo, el alma descubre que el descanso no es solo alivio, sino también dirección. La sensación de vacío que antes ocupaba cada pensamiento comienza a disiparse y en su lugar nacen convicciones que antes parecían inalcanzables. El corazón ya no late únicamente para resistir, ahora late para avanzar. Una calma serena se instala como fundamento, como un suelo firme desde donde es posible reconstruir lo que fue dañado,
recuperar lo que parecía perdido y abrazar lo que se dejó escapar por miedo o por agotamiento. La invitación que prometía alivio ahora actúa como un recordatorio constante de que no se está caminando solo. El peso que antes doblaba la espalda ya no tiene el mismo dominio, y aunque todavía existan desafíos, ninguno logra apagar la sensación de acompañamiento que sostiene desde adentro. El cansancio que antes paralizaba se transforma en una experiencia que enseña, que moldea y que da perspectiva. Aquello que antes se veía como un obstáculo definitivo ahora se percibe como un paso más dentro de un proceso mucho mayor. A medida que esta transformación interior se profundiza, también cambia la forma de interpretar la realidad cotidiana. Las situaciones que antes generaban angustia comienzan a verse como oportunidades para poner en práctica la paz recibida. Las exigencias que antes consumían energía ahora son afrontadas con una serenidad que sorprende incluso al propio corazón. No porque las circunstancias se hayan vuelto más fáciles, sino porque la persona que las enfrenta ya no es la misma. Ha sido fortalecida desde un lugar que no depende del esfuerzo humano ni de la fuerza física, sino de una presencia que provee descanso incluso en movimiento. Este nuevo ritmo interior despierta una sensibilidad distinta. El alma aprende a reconocer señales que antes ignoraba, pequeños momentos de quietud, susurros que invitan a frenar, impulsos que llevan a confiar cuando antes todo era incertidumbre. Cada experiencia se convierte en una oportunidad para reafirmar la decisión de acercarse siempre que el peso vuelva a crecer. Ya no se espera a tocar fondo para buscar alivio, ahora se vive en un estado de conexión que mantiene el corazón vigilante, dispuesto a entregarlo todo antes de caer nuevamente en el desgaste que en otro tiempo dominaba. El proceso de renovación trae consigo una profunda introspección. Surgen preguntas que no buscan culpables, sino entendimiento. Preguntas que llevan a reconocer heridas que habían sido olvidadas, temores que nunca se habían enfrentado, decisiones que se habían tomado desde el dolor y no desde la claridad. Pero esta vez, el corazón no enfrenta esas verdades desde la desesperación, sino desde la seguridad de saber que no está solo. Mira hacia adentro con valentía, sabiendo que existe un refugio constante donde cada pensamiento es acogido sin juicio. A medida que se avanza en este camino de descanso continuo, se empieza a notar cómo la vida se va ordenando de una manera distinta. No se trata de evitar problemas, sino de enfrentarlos con una postura interior renovada. La paciencia se vuelve más accesible, la compasión se despierta con mayor facilidad y la esperanza comienza a influir en decisiones que antes estaban teñidas por el temor. El corazón se vuelve más receptivo a la paz, como si hubiera descubierto un idioma nuevo que antes no comprendía. La transformación también abre espacio para reconocer la importancia de detenerse. En un mundo que exige resultados inmediatos, aprender a descansar espiritualmente se vuelve un acto revolucionario. El alma se desacostumbra a funcionar en piloto automático y comienza a moverse con propósito. Cada paso se toma con intención, cada pensamiento se filtra con más cuidado, cada emoción se procesa con más madurez. Ya no se reacciona desde la desesperación, sino desde la estabilidad que proviene de haber encontrado un centro inamovible. Con el tiempo, este descanso interior despierta un deseo profundo de compartir lo recibido. No desde la obligación, sino desde la gratitud. Quien ha sido restaurado quiere que otros también experimenten la misma renovación. No necesita grandes discursos ni explicaciones elaboradas. A veces basta con una mirada distinta, una actitud calmada, una forma más paciente de vivir para que otros perciban que algo cambió. Esa paz interior se convierte en una luz que no busca protagonismo, pero que ilumina igualmente. El alma comienza a comprender que la verdadera fortaleza no se encuentra en evitar el cansancio, sino en saber dónde descansar cuando éste llega. Se aprende a reconocer límites, a aceptar que no todo puede cargarse sin ayuda, a comprender que la vulnerabilidad no es señal de debilidad, sino de humanidad.
El corazón se vuelve más sabio porque ahora sabe cuándo avanzar con decisión y cuándo detenerse para recuperar fuerzas. Este equilibrio crea una vida más saludable, más consciente y más conectada con la fuente de la paz que sostiene en todo momento. La invitación inicial se convierte en un estilo de vida. Ya no es un llamado ocasional al que se acude solo en tiempos de crisis. Es una práctica constante que transforma la manera de caminar. Ante cada carga nueva, el alma recuerda que no necesita enfrentarla sola. Ante cada duda, encuentra un espacio donde puede entregar sus inquietudes sin temor. Ante cada herida, halla un consuelo que no depende de palabras humanas. Y así, paso a paso, este descanso se establece como fundamento permanente. Con esta nueva estabilidad, surge algo aún más profundo, la capacidad de perdonarse. Quien ha vivido cargando culpas durante mucho tiempo encuentra en este descanso un terreno fértil para sanar lo que parecía imposible de sanar. La mirada hacia el pasado cambia. Lo que antes generaba vergüenza ahora se observa con compasión. Lo que antes producía dolor ahora se entiende como parte del proceso que llevó al corazón a buscar alivio. Y en ese entendimiento, el alma encuentra una libertad que expande cada área de la vida. Esa libertad también se expresa en la capacidad de confiar en lo que viene. El futuro, que antes era motivo de preocupación, se vuelve un territorio donde la esperanza tiene espacio para crecer. No se trata de saber exactamente cómo se resolverá cada situación, sino de descansar en la certeza de que no se enfrentará nada sin compañía. El corazón aprende a caminar con más seguridad, a tomar decisiones con mayor claridad, a esperar sin caer en la ansiedad que antes consumía todo. El descanso recibido impulsa también a valorar lo pequeño. Los días comunes, antes percibidos como monótonos, se vuelven refugios donde la paz se hace evidente. Un amanecer se convierte en recordatorio de misericordias nuevas. Un silencio breve se transforma en pausa reparadora. Un momento cotidiano se vuelve espacio para agradecer. Y así, la vida deja de sentirse como una carrera interminable y empieza a experimentarse como un camino lleno de detalles que nutren el alma. Mientras esta transformación avanza, la persona empieza a notar que ya no reacciona igual ante las tormentas emocionales. Lo que antes la desbordaba ahora la encuentra con raíces más firmes. Lo que antes la paralizaba ahora la encuentra más consciente de dónde buscar sostén. No porque no existan momentos de debilidad, sino porque cada uno de esos momentos se convierte en oportunidad para volver a la fuente del descanso. Así, incluso en los días difíciles, hay un lugar donde el corazón puede recuperar fuerzas. La vida interior comienza a expandirse. Lo que antes estaba comprimido por la presión y el miedo se abre, generando espacio para nuevas perspectivas. Las prioridades se reordenan. Ya no todo tiene el mismo peso. Lo urgente deja espacio a lo esencial. Las expectativas ajenas pierden poder. La necesidad de aprobación disminuye. Las decisiones se toman desde la convicción y no desde la presión. Todo esto ocurre porque el descanso interior crea un ambiente donde el alma puede respirar con libertad. Cada avance, por pequeño que parezca, alimenta el deseo de seguir creciendo. No desde la exigencia, sino desde el agradecimiento. Quien ha encontrado descanso genuino se convierte en alguien que busca mantener esa conexión viva. Se despierta una disciplina que no nace del control, sino de la necesidad de permanecer cerca de la fuente que calma las inquietudes más profundas. Esa búsqueda constante desarrolla una vida interior rica, estable y llena de propósito. En este punto del camino, la persona descubre que el descanso no solo sana, sino que también fortalece. Los desafíos no desaparecen, pero se transforman en oportunidades para profundizar la confianza. Las pruebas no ahogan, sino que moldean. Lo inesperado no destruye, sino que impulsa a recordar que existe un refugio que no se derrumba. Y así, con cada experiencia, se construye una madurez espiritual que sostiene firmemente incluso en medio de grandes tormentas.
Este proceso también permite reconocer que el descanso no es un lujo, sino una necesidad. Vivir sin detenerse, sin entregarle al alma un espacio donde soltar pesos, conduce inevitablemente al desgaste. Pero vivir apoyado en una presencia que ofrece alivio transforma cada día en una oportunidad para avanzar con pasos más livianos. El descanso se convierte en un estilo de vida, en un hábito que da forma al carácter y en una fuente de paz que se renueva constantemente. La persona que continúa en este camino empieza a notar una confianza que antes no tenía. Una confianza que no depende del control sobre cada situación, sino de la seguridad de saber en quién descansa. Esa confianza inspira una forma diferente de vivir, donde el temor ya no gobierna y donde la ansiedad pierde fuerza. La paz interior se convierte en un escudo que protege la mente de pensamientos que antes la consumían. Este tramo del camino abre una nueva etapa donde el alma se vuelve más fuerte, más sensible y más consciente de su fuente de descanso. Cada día se convierte en una oportunidad para profundizar en esta experiencia, para caminar con más determinación y para reconocer que el descanso ofrecido sigue siendo tan real, tan accesible y tan transformador como el primer día. Y aún así, este camino no ha llegado a su final. Hay más por descubrir, más por sanar, más por fortalecer. El descanso no es una meta, sino una compañía constante. Y todo aquel que decide seguir adelante encuentra que, cuanto más se avanza, más se revela la profundidad de esta invitación que nunca pierde su poder. Cuando el alma aprende a caminar desde la quietud interior, aparece un nuevo tipo de sensibilidad que no existía antes. Es como si, después de una larga tormenta, el aire se volviera más limpio y permitiera percibir detalles que estaban ocultos. La persona que ha encontrado alivio comienza a notar movimientos sutiles en su interior, intuiciones que guían, impulsos que levantan, percepciones que antes pasaban inadvertidas. Este despertar no se impone, sino que surge de manera natural, como consecuencia de haber recibido descanso profundo. El corazón empieza a reconocer patrones que antes lo mantenían atrapado en círculos de preocupación. Comprende que muchas de las cargas que lo oprimían nacían de expectativas imposibles, de comparaciones perjudiciales, de exigencias que no tenían fundamento. Esa comprensión abre espacio para una reconfiguración interna que no solo sana, sino que reordena. Ya no se vive bajo la sombra de la presión constante, sino desde una conciencia más liviana, más alineada con una paz que proviene de un lugar estable. A medida que esta transformación interna se afianza, la persona comienza a notar cómo las emociones, antes inestables, encuentran canales más saludables para expresarse. La tristeza ya no se convierte en un abismo, sino en una etapa que invita a reflexionar y que no amenaza con destruir. La ira deja de ser impulsiva y se convierte en una señal para revisar límites que antes estaban desdibujados. La ansiedad pierde terreno, porque el corazón ha descubierto dónde reposar cuando las preguntas se intensifican. Esta nueva manera de experimentar las emociones no las niega, sino que las integra dentro de una estructura más firme. El descanso interior también permite ver el valor del silencio, un silencio que no es vacío ni ausencia, sino un espacio donde la mente puede desenredarse y donde el espíritu encuentra orientación. Este silencio se vuelve un refugio que acompaña en cualquier lugar, en momentos de incertidumbre, en instantes de decisión, en días de confusión. La persona aprende que detenerse no es retroceder, sino fortalecer la capacidad de avanzar con claridad. Con el paso del tiempo, el corazón que antes se encontraba saturado empieza a experimentar una libertad que sorprende. Es una libertad que no depende de circunstancias externas. No es un sentimiento pasajero, sino un estado interior que se va consolidando. Esta libertad permite enfrentar responsabilidades con otra actitud. Las mismas tareas que antes cansaban ahora se abordan con una energía distinta, porque la motivación no proviene del agotamiento, sino del propósito. Este proceso también despierta una comprensión más profunda de la vulnerabilidad. Antes,
La vulnerabilidad era vista como una amenaza, como una exposición peligrosa. Ahora se convierte en una puerta hacia la autenticidad. La persona reconoce que mostrarse real no la debilita, sino que la acerca a un entendimiento más honesto de sí misma. Esa honestidad abre el camino para recibir aquello que nunca podría haber llegado mientras se sostenían máscaras o defensas innecesarias. A partir de aquí, se desarrolla una nueva relación con la propia historia. Los recuerdos que antes dolían comienzan a resignificarse. No desaparecen, pero pierden el poder de lastimar con la misma intensidad. Se entienden como capítulos que formaron parte del proceso, como episodios que, aunque difíciles, colaboraron en la construcción de la fortaleza presente. Esta mirada renovada hacia el pasado permite caminar sin la pesada carga de lo que no se puede modificar. El descanso también impulsa a observar la vida cotidiana con una perspectiva distinta. Los días comunes se convierten en oportunidades para practicar la gratitud. No una gratitud obligada, sino una gratitud auténtica que surge al reconocer detalles que antes pasaban desapercibidos, una conversación sencilla, una pausa inesperada, un momento de serenidad en medio de la rutina. Estos pequeños regalos se vuelven pistas de la presencia constante que acompaña, recordatorios silenciosos de que la vida sigue fluyendo incluso en temporadas difíciles. Mientras esta transformación sigue su curso, el corazón empieza a descubrir que la confianza no es un acto forzado, sino el resultado natural de haber experimentado alivio verdadero. La confianza se convierte en una manera de habitar el mundo. Ya no se entra en cada situación con temor al futuro, sino con la seguridad de saber que existe un sostén que no se quiebra. Esta confianza no se basa en suposiciones, sino en vivencias concretas de restauración. A partir de esta confianza, surge un nuevo tipo de valentía. No la valentía impulsiva que actúa sin pensar, sino una valentía que se nutre de la paz. Una valentía que permite tomar decisiones difíciles sin perder la serenidad. Que anima a salir de lugares que ya no nutren el alma. Que impulsa a soltar lo que hace daño, aunque duela. Que invita a construir nuevos caminos desde una base firme. Esta valentía no busca reconocimiento, sino alineación con lo que trae bienestar interior. Esta etapa también trae consigo un redescubrimiento del propio valor. Cuando el alma estaba cansada, era difícil ver la propia dignidad. El agobio distorsionaba la percepción de uno mismo. Pero al experimentar descanso, esa mirada se limpia. La persona comienza a verse con una luz nueva, comprendiendo que su valor no depende de lo que hace, de cuánto produce o de cuántos errores haya cometido. Ese reconocimiento libera depresiones que antes parecían inevitables. A medida que esta identidad renovada se va afirmando, llega un deseo natural de cuidar el corazón con más atención. No se trata de construir defensas rígidas, sino de aprender a elegir aquello que nutre y a soltar lo que desgasta. Esta selección consciente transforma relaciones, hábitos y pensamientos. La persona se vuelve más intencional en los vínculos que cultiva, en los espacios que habita y en las palabras que permite que influyan en su interior. El descanso recibido también despierta una compasión más profunda hacia los demás. Quien ha atravesado el cansancio sabe reconocerlo en otras personas, a veces incluso antes de que lo expresen. Esta sensibilidad no juzga, sino que acompaña. No obliga, sino que sostiene. No intenta corregir, sino comprender. La compasión se vuelve un puente que conecta desde la experiencia personal. Desde esa compasión nacen gestos que no requieren grandes esfuerzos, una escucha atenta, un abrazo sincero, un silencio compartido. Gestos que pueden aliviar de manera significativa el peso que otros llevan. La persona también descubre que el descanso no anula la responsabilidad, sino que la dignifica. Las obligaciones continúan, pero se experimentan desde un estado interior más saludable. Ya no se actúa por obligación, sino por convicción. El sentido de propósito se hace más claro,
como si la vida comenzara a alinearse con una dirección previamente desconocida. Las tareas difíciles pierden su carácter opresivo, porque se realizan desde un corazón que ya no está saturado. Con el tiempo, el alma renovada empieza a generar frutos visibles. La mente se vuelve más lúcida. Las decisiones se toman con menos impulsividad y más sabiduría. La actitud ante las dificultades se vuelve más firme. La esperanza ya no es un concepto abstracto, sino una fuerza real que impulsa cada paso. Esta esperanza no niega la existencia de problemas, pero recuerda que ninguno tiene la última palabra. En esta etapa, la persona también comienza a reconocer la importancia de la perseverancia. El descanso no es un evento aislado, sino una experiencia que debe ser cuidada y cultivada. Se aprende que habrá días donde el alma necesitará detenerse otra vez, donde las cargas intentarán regresar, donde el desánimo querrá ocupar espacio. Pero ahora existe conciencia, memoria y herramientas para no dejar que esas cargas vuelvan a dominar. La perseverancia se convierte en un ejercicio de volver una y otra vez al lugar donde el corazón encuentra alivio. A medida que se profundiza este camino, surge un deseo natural de crecimiento. No un crecimiento basado en la exigencia, sino un crecimiento que fluye desde el agradecimiento. Cada avance despierta la necesidad de seguir aprendiendo, de seguir ampliando la capacidad de recibir paz, de seguir fortaleciendo el espíritu. Este impulso hacia adelante no nace de la incomodidad, sino de la plenitud. En este proceso, también se aprende a reconocer señales que advierten cuando el alma vuelve a cargarse de más. Se empieza a notar cuando la mente se satura, cuando las emociones se desbordan, cuando el cuerpo pide un alto. Estas señales se vuelven aliadas para mantener el equilibrio. No son indicios de fracaso, sino invitaciones a regresar al lugar donde todo se estabiliza. Aprender a escucharlas es parte esencial del camino. La persona también empieza a desarrollar una visión más amplia de la vida. Ya no se aferra únicamente a lo inmediato, sino que puede ver más allá del problema presente. Esta perspectiva más amplia permite tomar decisiones que trascienden el momento y que construyen un futuro más alineado con la paz interior. La paciencia, antes difícil de practicar, se vuelve una amiga inseparable. La impulsividad, antes constante, pierde autoridad. A través de esta estabilidad interior, cada área de la vida comienza a ordenarse de manera gradual. La forma de relacionarse con el trabajo cambia, porque la identidad ya no depende del rendimiento. La manera de vincularse con la familia se transforma, porque ahora existe una presencia emocional más sólida. La relación con uno mismo se sanea, porque el juicio interno cede lugar a la compasión y al entendimiento. La vida espiritual también se enriquece profundamente. Ya no se busca solo alivio momentáneo, sino conexión continua. La persona empieza a experimentar una cercanía que no se limita a momentos específicos, sino que se hace presente en lo cotidiano. Esta conexión guía decisiones, fortalece en tiempos de prueba y acompaña en tiempos de alegría. Se convierte en un faro que permanece encendido incluso cuando todo alrededor está oscuro. La transformación alcanzada hasta aquí no significa que no habrá desafíos futuros. Pero sí significa que ahora existe una base firme desde la cual enfrentarlos. Las tempestades ya no son amenazas que destruyen, sino escenarios donde la paz interior demuestra su fuerza. Cada desafío se convierte en oportunidad para profundizar aún más en esta experiencia de descanso que se ha ido consolidando. Y sin embargo, este camino continúa. Porque el descanso no es un destino final, sino un trayecto que se expande cada día. En la medida en que el alma sigue soltando cargas, sigue recibiendo alivio y sigue cultivando esta conexión profunda, nuevas dimensiones de paz se revelan. Nuevas fuerzas emergen. Nuevas esperanzas nacen. Cuando el silencio parecía ocupar cada rincón del camino, surgió una verdad que jamás cambia: la luz que Dios enciende dentro de un corazón dispuesto nunca se extingue.
ni siquiera cuando los vientos soplan en dirección contraria. Y aunque las sombras intenten imponerse, no tienen el poder de borrar lo que el Señor ya determinó sobre tu vida. En este punto del recorrido, ya descubriste que la fe no es un sentimiento frágil que se derrumba ante la primera tormenta, es un fundamento que se fortalece cuando la voz divina se vuelve tu norte. Pero aún queda un tramo más profundo, un espacio donde Dios te invita a caminar no solo con valentía, sino con la plena convicción de que todo lo que Él comenzó en ti lo llevará a término. Muchos se preguntan dónde encontrar fuerzas cuando el cansancio se vuelve rutina, o cómo seguir avanzando cuando las preguntas superan a las respuestas. La realidad es que nadie nace preparado para las pruebas intensas, se aprende en el campo de batalla, en el territorio donde la incertidumbre empuja, pero la gracia sostiene. Y justamente ahí, en esa zona donde los pies dudan, es donde Dios manifiesta su carácter con mayor claridad. No porque necesite demostrarlo, sino porque su amor tiene la costumbre de aparecer en los lugares donde el ser humano se siente más vulnerable. Si miras hacia atrás, notarás que hubo momentos que parecían definitivos, situaciones que en su tiempo se alzaban como muros imposibles. Sin embargo, aquí estás, avanzando, creciendo, aprendiendo, descubriendo facetas de tu espíritu que desconocías. Eso no es casualidad, es evidencia de que el Señor estuvo contigo en cada paso, incluso en los que parecían retrocesos. Hay procesos que no se comprenden hasta que se ven desde un ángulo más alto. Dios nunca se limita a lo inmediato, Él trabaja desde la eternidad y eso significa que sus diseños son más amplios de lo que nuestra vista puede abarcar. Pero ahora, esta etapa te invita a algo más profundo, aprender a confiar sin exigir explicaciones. Confiar cuando la lógica insiste en lo contrario. Confiar cuando las circunstancias no muestran señales favorables. Confiar aunque salgan lágrimas. Confiar aunque te duela. Porque la confianza genuina no surge en temporadas cómodas, florece en los días donde todo lo que te queda es la voz del Padre diciendo, no temas, yo voy delante. Imagina por un instante que estás en un sendero que se abre entre montañas. No tienes un mapa detallado. No conoces las curvas que siguen. No sabes cuánto falta para el próximo descanso. Pero sientes la presencia del Señor a tu lado, guiándote con una autoridad serena, con una paz que supera cualquier pronóstico. Esa imagen no es un ideal, es una realidad para quienes deciden que Cristo sea su guía. Él no promete caminos fáciles, pero sí establece que su compañía es inquebrantable, y cuando el Todopoderoso camina contigo, ninguna dificultad puede dictar tu final. Ahora bien, quizá en tu interior todavía guardas ciertas preguntas que preferís no pronunciar. Tal vez temes que admitir tus dudas sea un signo de debilidad. Pero el Señor nunca rechaza un corazón sincero. Él no exige perfección, busca disponibilidad. Tus inquietudes no lo alejan. Tus temores no disminuyen su amor. Tus fallas no neutralizan su plan. Dios no trabaja con personas impecables, trabaja con personas dispuestas a ser transformadas. Y en esa disposición, Él derrama su fortaleza. A veces creemos que Dios solo se mueve en grandes milagros visibles. Pero la verdad es que los milagros más profundos ocurren dentro del corazón, cuando un pensamiento oscuro es reemplazado por esperanza, cuando la culpa se transforma en libertad, cuando la desesperación cede ante la promesa de un nuevo comienzo. Ese tipo de milagros silenciosos son los que Dios hace constantemente en quienes deciden permanecer cerca de Él. Y lo maravilloso es que esos milagros internos preparan el terreno para los acontecimientos externos que después llamamos testimonios. Tal vez en los capítulos anteriores descubriste que Jesús nunca abandona a quien clama por su ayuda. Pero en este tramo, comprenderás algo aún más poderoso: Jesús también sostiene a quien no sabe cómo pedir, a quien no tiene fuerzas para expresar lo que siente, a quien solo puede entregar un suspiro. No necesitas discursos complicados, necesitas honestidad. Dios comprende tu lenguaje incluso cuando no podés formular palabras.
La Biblia misma dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar. Eso significa que ninguna batalla interior pasa desapercibida ante los ojos del Señor. En este punto, la historia avanza hacia un territorio donde tu identidad en Cristo comienza a tomar forma real, no como teoría, sino como revelación. Durante mucho tiempo, quizás te viste a ti mismo desde la perspectiva del dolor, del fracaso o de la inseguridad. Pero Dios te mira desde la obra completa que Él ya visualizó. Él no se queda con tu ayer, te observa desde tu propósito. Mientras vos ves limitaciones, Él ve posibilidades. Mientras vos recordás errores, Él contempla crecimiento. Mientras vos crees que estás lejos, Él afirma que estás en proceso. Este es el momento de reconocer que tu valor no depende de las opiniones ajenas ni de los resultados visibles. Tu valor procede de haber sido creado con intención divina, diseñado con precisión, amado con una intensidad que supera cualquier parámetro humano. Nada de lo que viviste fue desperdicio. Cada paso, incluso los que parecían desvíos, contribuyó a formar la fortaleza que hoy te sostiene. A menudo Dios utiliza terrenos ásperos para revelar la fuerza que Él depositó en tu espíritu. No para hacerlo difícil, sino para que descubras lo que ya existe en tu interior. Y aquí aparece una verdad indispensable: tu vida no está a la deriva. No sos un accidente espiritual. No sos un caso perdido. No sos un proyecto inacabado. Sos una obra en construcción de manos perfectas. Y un artista divino jamás abandona su obra antes de completarla. Cuando Dios edifica algo, lo hace con detalle, con intención, con propósito. Quizá pensaste que tus tropiezos te excluían del plan de Dios. Pero la gracia no funciona así. La gracia no te señala, te restaura. No te condena, te levanta. No te acusa, te transforma. Este camino no te pide perfección, te pide entrega. Y cuando te rendís ante Dios, Él no te humilla, te fortalece. Te abraza con una misericordia que no tiene fin y te recuerda que aún en tus momentos más oscuros, su mano nunca dejó de sostenerte. Este tramo del camino te invita a mirar tu historia con una perspectiva distinta. Durante mucho tiempo quizá pensaste que Dios actuaba solo cuando todo marchaba bien, pero ahora vas a descubrir que el Señor también dirige silencios, también trabaja en sombras, también ordena procesos invisibles. Algunas respuestas que hoy buscas ya están en camino, pero están siendo preparadas a su tiempo. Porque Dios no entrega promesas inmaduras, Él espera el momento adecuado para que su gloria se manifieste de forma perfecta. Mientras tanto, tu tarea no es descifrar todos los detalles, sino permanecer firme en lo que ya sabes, que Él es fiel, que Él cumple, que Él sostiene, que Él transforma. La fe no siempre entiende, pero siempre confía. Y esa confianza, una vez establecida, se convierte en un escudo contra cualquier duda que intente quebrarte. Las tormentas no desaparecen, pero dejan de gobernarte. El miedo no se extingue, pero ya no define tus decisiones. Porque cuando Cristo se vuelve tu fundamento, aprendes a avanzar incluso en terreno incierto. Hay una llave que Jesús quiere entregarte en este punto: la capacidad de discernir entre los pensamientos que provienen de Dios y aquellos que provienen del temor. Los pensamientos divinos producen paz incluso en circunstancias adversas. Los pensamientos del miedo producen ansiedad incluso en tiempos de calma. Por eso, cada día podés decidir a quién escuchar. El Señor no impone su voz, la ofrece. Y cuando la elegís, tu espíritu encuentra dirección. En tu interior, quizás sentís que estás a punto de cruzar una etapa nueva. Tal vez no esté definido, pero lo presentís. Y eso es porque Dios está ampliando tu visión. Cuando Él quiere llevarte a un nivel más alto, primero trabaja en tu interior. Te prepara para lo que viene. Te fortalece. Te sensibiliza a su voz. Te ayuda a soltar lo que ya cumplió su ciclo. Porque no podés caminar hacia un nuevo territorio aferrado a cargas que pertenecen al pasado.
Este es el momento de permitir que Dios te muestre qué cosas necesitan quedar atrás. No para castigarte, sino para liberarte. Hay puertas que no se abren porque estás cargando pesos que no fueron diseñados para acompañarte en la siguiente temporada. La liberación no siempre es un acto emocional, a veces es una decisión consciente, elegir confiar más en Dios que en tu miedo. A medida que la historia avanza, Jesús se acerca a ti no como un líder distante, sino como un amigo que conoce tus batallas más íntimas. Él no solo observa tu proceso, lo comparte. No solo entiende tu dolor, lo acompaña. Y esa proximidad transforma todo. Porque cuando sabes que Cristo está a tu lado, el camino deja de ser una amenaza y se convierte en una oportunidad para conocerlo más profundamente. La presencia de Jesús no solo te guía, te renueva. No solo te orienta, te restaura. Su mirada no es acusadora, es compasiva. Su palabra no es pesada, es vida. Su mano no llena de miedo, llena de esperanza. Y cuando comenzás a experimentar esa presencia diariamente, comprendes que tu fe no depende del entorno, sino de la conexión con Él. La vida cristiana no se trata de alcanzar metas perfectas, sino de aprender a caminar con Dios en cada paso. No tenés que demostrar nada. No tenés que ganarte su amor. No tenés que esforzarte para merecerlo. Él ya decidió amarte sin condiciones. Y cuando ese amor entra en tu corazón, no hay cadena que pueda permanecer intacta. En este punto, Jesús te recuerda que tu historia no termina en la dificultad, sino en la victoria que Él ya ganó. No importa cuántas veces hayas sentido que caíste, lo importante es que Dios siempre sostuvo un plan que va más allá de tu caída. La cruz no fue un símbolo de derrota, sino de redención. Y esa redención no es un concepto teológico, es una realidad que te alcanza hoy. Cuando Él te dice levántate, no lo hace desde un lugar de exigencia, sino desde un lugar de amor. Él conoce tus heridas. Conoce tu cansancio. Conoce tus noches largas. Pero también conoce la fortaleza que puso en vos. No estás roto. Estás siendo formado. No estás perdido. Estás siendo guiado. No estás solo. Estás siendo acompañado. Ahora, prepárate para un cambio profundo. El Señor está a punto de revelar propósito donde antes solo veías confusión. Está a punto de fortalecer áreas que creías débiles. Está a punto de abrir puertas que imaginabas cerradas. No porque seas perfecto, sino porque Él es fiel. Verás cómo comienzan a alinearse piezas que antes no tenían sentido. Verás cómo Dios toma decisiones que parecían injustas y las transforma en bendición. Verás cómo situaciones que te lastimaron se convierten en testimonios que inspirarán a otros. Porque Dios nunca desperdicia un proceso. Todo este recorrido te trajo hasta aquí para revelarte algo crucial. Tu historia está marcada por la gracia, no por el temor. Por eso, cuando la voz del miedo intente levantarse, recordá quién camina contigo. Recordá que Jesús venció aquello que intentaba destruirte. Recordá que su plan es más fuerte que cualquier ataque. Y así, a medida que avanzas en esta nueva etapa, vas a descubrir que el Señor no solo te restaura, también te envía. Te levanta para que seas luz. Te fortalece para que inspires. Te transforma para que otros conozcan su amor por medio de tu testimonio. Porque tu vida es más grande que tu dolor, es un mensaje vivo. Este es el momento de afirmar tu fe, de abrazar la promesa, de reconocer que Dios no ha terminado contigo. Lo mejor no está detrás, está por delante. No temas. No retrocedas. No dudes. Jesús va contigo, y con Él, cualquier terreno se convierte en camino. Había un detalle que todavía no comprendías del todo. El proceso no solo te cambia, también te prepara para ver a Dios de una manera que antes era imposible. Cada paso, hasta los más silenciosos, fue moldeando un carácter capaz de sostener la bendición que viene. Y aunque el camino ha tenido curvas inesperadas,
nada de lo que viviste estuvo fuera de la mirada del Señor. Él no solo observó, también actuó en lo invisible, organizando lo que más adelante se convertiría en respuestas claras. A esta altura del recorrido, ya no sos el mismo que inició. Algo dentro de vos comenzó a despertar, una especie de convicción que no proviene del esfuerzo humano, sino de la presencia de Jesús caminando junto a tu historia. Y la razón es simple: Dios no permite que atravieses temporadas intensas sin una transformación profunda que dé fruto a su tiempo. Es aquí donde la historia se expande, donde el interior empieza a alinearse con lo que Dios anunció desde el principio. Y aunque todavía existan áreas que te generan incertidumbre, también sabes que cada una de ellas tiene destino bajo la cobertura del Padre. No todo está resuelto, pero sí está ordenado desde el cielo. Y eso basta para avanzar. Ahora que comprendiste que la luz divina permanece incluso en días complejos, Jesús te guía hacia una etapa donde aprenderás a caminar con una fe más madura. Ya no basada en emociones pasajeras, sino en la certeza de que su palabra sostiene más que cualquier garantía humana. Las emociones cambian, las circunstancias fluctúan, pero la voz del Señor permanece firme. Durante mucho tiempo buscaste estabilidad en cosas externas, tratando de encontrar seguridad en situaciones, personas o logros. Pero notaste que nada de eso alcanzaba, porque la verdadera firmeza no proviene del entorno, sino de la relación íntima con aquel que diseñó tu propósito. Esa comprensión marca un antes y un después. Porque cuando entiendes que tu fundamento es Cristo, ninguna tormenta puede desestabilizar tu identidad. Sin embargo, Jesús quiere llevarte incluso más lejos, hacia una dimensión donde ya no solo observas su mano en tu vida, sino que comenzás a verte a vos mismo como Él te ve. Este es un paso crucial, porque muchas de las batallas que enfrentas nacen de percepciones distorsionadas sobre quién sos realmente. El enemigo no teme a tu pasado, teme a tu futuro, por eso intenta nublar tu identidad. Pero cuando Dios revela quién sos, las mentiras pierden fuerza. En esta etapa, Jesús te conduce a través de una especie de sala interior, un espacio metafórico donde se revelan partes de tu historia que necesitan ser sanadas. No para abrir heridas, sino para cerrarlas de una vez. Hay dolores que llevaste tanto tiempo que se volvieron parte de tu rutina emocional, pero el Señor sabe que para avanzar hacia lo nuevo, es necesario soltar lo que ya no tiene función. A veces pensás que dejar el pasado es cuestión de olvidar, pero no es así. Soltar no es olvidar, es permitir que Dios transforme lo que antes te pesaba. Y esa transformación ocurre cuando aceptas que lo vivido no determina lo que viene. Jesús toca esas áreas con ternura, con paciencia, con una autoridad que no oprime, sino que libera. Él no entra a tu corazón como un juez, sino como un médico que conoce exactamente qué sanar y cómo hacerlo. Mientras atravesás esa sala interior, descubrís recuerdos que antes te causaban angustia, pero ahora se iluminan con comprensión. No porque el dolor haya sido bueno, sino porque Dios lo convirtió en algo útil dentro de tu proceso. Hay experiencias que no se explican desde la lógica, pero sí se comprenden desde la fe. Y cuando ves las cosas desde esa perspectiva, deja de haber rencor hacia tu pasado. Jesús te mira con una ternura que desarma cualquier resistencia. No estás delante de un líder distante, sino de alguien que te conoce por completo. Él sabe lo que callaste, lo que escondiste, lo que enfrentaste en silencio. Y lejos de juzgarte, te extiende la mano para que continúes. En su presencia, no hay espacio para máscaras. Tu fragilidad no es motivo de rechazo, es la razón por la que Él se acerca aún más. Ahora, con el corazón más liviano, Jesús te invita a caminar hacia un terreno que antes te intimidaba, el territorio del propósito. No el propósito entendido como un objetivo gigante e inalcanzable, sino como un diseño que se construye paso a paso. Muchos creen que la voluntad de Dios siempre viene acompañada de señales espectaculares, pero la realidad es que se compone de decisiones diarias que, en conjunto, forman un camino sólido.
Aquí Dios comienza a iluminar ideas que antes te parecían irrelevantes, habilidades que no habías considerado valiosas, sueños que creías demasiado lejanos. Porque todo lo que Él puso dentro de vos tiene función. Nada está de más. Cada talento, cada sensibilidad, cada rasgo de tu personalidad puede ser una herramienta dentro de su plan. Pero para llevarte más profundo, Jesús te da una enseñanza clave: el propósito no es un destino, es una relación. No es una meta fija, sino un caminar continuo con Dios. Y mientras camines con Él, siempre estarás en propósito. Eso quita un peso enorme, porque ya no se trata de descubrir algo, sino de permanecer conectado a quien te guía. En esta fase, te muestra también que el miedo no es un enemigo invencible. El temor tiene fuerza solo cuando lo alimentas. Pero cuando lo enfrentas desde la autoridad que Cristo te otorga, pierde terreno. Por primera vez, comenzás a ver tus batallas desde la perspectiva correcta, no como gigantes imposibles, sino como oportunidades para ver a Dios obrar. Jesús te enseña a diferenciar entre prudencia y miedo. La prudencia te protege, el miedo te paraliza. Y Dios jamás quiere que vivas paralizado. Él te creó para avanzar, para crecer, para descubrir territorios nuevos. Hay dones en vos que aún no utilizaste porque pensabas que no estabas listo. Pero el Señor te dice que la preparación no viene antes del paso, viene después. La fe se activa caminando, no esperando sentirte preparado. A medida que te acercas a esta nueva temporada, notas que algo empieza a ordenarse por dentro. Ideas que antes estaban dispersas ahora se conectan. Emociones que antes te bloqueaban ahora se suavizan. Preguntas que antes te inquietaban ahora encuentran respuesta. No porque desaparecieron los desafíos, sino porque aprendiste a verlos desde una óptica espiritual. Esa es la transformación más profunda, cuando lo externo deja de dictar lo que sucede dentro de vos. Jesús te guía hacia un valle donde la paz tiene un sonido diferente. No es silencio, es calma. Es la certeza de que aunque todavía hay cosas que no entendés, no estás solo. Y esa compañía lo cambia todo. Porque cuando Dios está presente, incluso el desierto tiene propósito. En ese valle, Dios trabaja en un área fundamental: tu capacidad de escuchar. El ruido del mundo es intenso, y muchas veces ahoga la voz divina. Pero en este espacio, Jesús te enseña a distinguir su dirección. No siempre es un susurro místico, a veces es una idea clara que surge en tu corazón, una convicción que no se mueve, un impulso hacia lo correcto que no genera confusión. A medida que afinas tu oído espiritual, comenzás a notar cosas que antes pasabas por alto. Pequeños detalles donde Dios se manifestaba sin que lo vieras, una palabra oportuna, una puerta que se cerró para protegerte, una oportunidad que llegó en el momento ideal, un abrazo que te sostuvo en un día difícil. Todo eso también era intervención divina. No solo los milagros grandes son señales, lo cotidiano también es evidencia. Jesús te enseña que la fe no solo sirve para resistir, sino también para construir. Hasta ahora aprendiste a soportar temporadas complicadas, pero ahora viene la parte donde aprenderás a edificar. Y para construir, es necesario visualizar. El Señor comienza a despertar en vos una visión nueva, fresca, audaz. No una fantasía motivacional, sino una perspectiva realista desde los ojos de Dios. Él no te muestra una meta inalcanzable, te revela el futuro que diseñó para vos si permaneces en su camino. A medida que la visión se amplía, también crece tu responsabilidad. No una responsabilidad pesada, sino una consciente. Entendés que tu vida tiene impacto en otros. Tu historia inspira. Tus palabras levantan. Tus decisiones influencian. Y Jesús te recuerda que esa influencia no es para que te enorgullezcas, sino para que seas un canal de su luz. En esta etapa, también aparece el tema de las relaciones. Dios sabe que no podés caminar solo. Él comienza a traer personas que suman, que nutren, que aportan.
relaciones que antes no estaban disponibles porque no estabas listo para recibirlas. Y del mismo modo, quita de tu camino vínculos que ya cumplieron su ciclo. No por rechazo, sino por protección. Porque para avanzar, necesitas rodearte de quienes fortalecen tu fe y no de quienes la apagan. Jesús te muestra que el equilibrio no nace de evitar conflictos, sino de aprender a gestionarlos con sabiduría. Ya no reaccionas como antes, ahora observas, analizas, discernís. Tu espíritu maduró. Tu mente se aclaró. Tu corazón sanó. Y desde ese lugar, tomas decisiones más coherentes con tu propósito. Mientras avanzas, notas que el paisaje espiritual cambia. El camino ya no tiene la misma oscuridad que antes. No porque las pruebas hayan desaparecido, sino porque ahora caminas con más luz. Es como si el ambiente alrededor tuyo comenzara a abrirse, revelando oportunidades que antes estaban ocultas. Jesús te muestra que la victoria no es un evento, es un estilo de vida. No significa que nunca habrá dificultades, sino que ninguna te derrotará. Porque la victoria no se define por ausencia de lucha, sino por la certeza de que Dios está en control. Esa revelación te da una libertad inmensa. De repente, ya no tenés miedo al futuro. No porque lo conozcas, sino porque conoces al que lo sostiene. Y ahora viene el punto más profundo, la asignación. Dios no solo te sana, no solo te fortalece, no solo te guía. También te entrega una misión. Cada persona tiene una asignación única, una contribución singular que nadie más puede realizar de la misma manera. Tu historia, tus heridas, tus aprendizajes, tus procesos, todo eso forma parte de tu asignación. Nada se desperdicia. Jesús te recuerda que la misión no siempre comienza con grandes acciones, sino con pequeños actos de obediencia. Un gesto, una palabra, un servicio, una decisión firme, todo suma. Y con cada paso, se construye algo grande. Dios trabaja en escalas, no en impulsos. Y cuando uno es fiel en lo pequeño, Él abre puertas para lo mayor. Mientras escuchas esa asignación divina, tu corazón empieza a latir con una fuerza distinta. Ya no es ansiedad, es expectativa. Sentís que algo grande se aproxima, no porque sea espectacular, sino porque sabes que es parte del diseño de Dios para tu vida. Y eso es más que suficiente. Jesús se detiene frente a vos, te mira con una profundidad que solo Él puede tener y te dice: seguí adelante. No retrocedas. Lo que viene es mayor que lo que dejaste atrás. Todo lo que viviste te preparó para esta etapa. Camina conmigo y verás cómo se despliega lo que soñé para vos desde el principio. Y ahí lo entendés con claridad. Tu historia recién empieza.